esto provocó diferentes reacciones políticas. El expresidente Álvaro Uribe Vélez también se pronunció, ya les vamos a mostrar, pero antes tenemos comunicación hasta ahora justamente con el abogado del senador del Centro Democrático que se encuentra en el búnker de la Fiscalía. Sí, Andrea, muy buenas tardes. Se veía venir esta captura, pues ya se había anunciado por parte de la Corte Suprema de Justicia esta investigación, fue escuchado en indagatoria, ya se va a resolver su situación jurídica. Sin embargo, pues la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia pues ordenó esta captura en contra del senador Ciro Ramírez. Nos acompaña su abogado defensor, él es Pedronel Escorcia. Muy buenas tardes, abogado. Y bueno, en este momento se encuentra el senador detenido en el búnker de la Fiscalía, allí pasó la noche. En las próximas horas se dice que va a ser trasladado a la cárcel La Picota. ¿Ya se conocen más detalles de su traslado? No, muy buenas tardes a todos los oyentes. Buenas tardes, Mauricio. No, todavía no, y nosotros estamos esperando las decisiones que se tomen en ese sentido. Y por lo demás, pues la defensa está estudiando las pruebas para desvirtuar lo consignado por la Sala de Instrucción, que no es certero en la relación que hace de unos hechos que vamos a debatir durante un proceso probatorio. Principales testigos, o quizá el principal testigo, es Pablo César Herrera, el exgerente de Proyecta Quindío. Él ha mencionado en interrogatorio al senador Ciro Ramírez y de que recibió millonarias sumas de dinero, se habla de 1.000 millones de pesos, y también de participar en 2 contratos que suman alrededor de 70.000 millones de pesos. Este testigo también asegura que el senador Ciro Ramírez lo visitó en la cárcel. ¿Esto es cierto dentro de esta investigación? Y que incluso el director del IMPEC fue citado para que sea testigo en este caso. Sí, la visita se hizo dentro de un marco humanitario porque él sí corría un riesgo en la cárcel y le pidió como senador una ayuda humanitaria, como lo hacen varios senadores que han visitado detenidos para buscarles protección y mejor ubicación, pero no fue ningún otro tema se habló en esa visita. Y así lo corrobora el mismo dicho del señor Herrera. Dentro de toda esa investigación que se adelanta contra el senador Ciro Ramírez, ¿se sabe, o por lo menos lo han dialogado con usted, si él va a renunciar a su fuero como congresista, si quiere continuar vinculado a esa investigación, por lo menos hasta que tenga término, se pueda defender tranquilamente, o no va a renunciar? No, ese punto ni siquiera lo hemos pensado. Ni siquiera se ha estudiado. Bueno, muchas gracias. La pregunta final, ¿insiste entonces en la inocencia el senador Ciro Ramírez? Porque hay unas pruebas que estudia la Corte Suprema de Justicia y que lo salpican directamente con este entramado de corrupción del caso de las marionetas. Él insiste en su inocencia, y entonces ¿a qué se deben todas estas incriminaciones y pruebas? Sí, no, básicamente es la declaración de Pablo Herrera, porque los demás testigos ninguno dijo que él había incurrido en alguna de esas faltas que le indilgan. Pero señor, sí, nosotros vamos a demostrar que es falso testimonio, ajeno. Según ustedes, según la defensa. No, él está en un proceso de colaboración y es contextualizado el testimonio que él rindió. Pero él está en un proceso de colaboración, y cuando están en proceso de colaboración a veces son imprecisos en las declaraciones que dan y en los testimonios. Bueno, muchas gracias. Bien, quedan muchas preguntas en el tintero, pero pues entendemos que él no quiere referirse más. Abogado Pedronel Escorcia, muchas gracias por estar en Sigue la W, y pues estaremos atentos a lo que pase con el traslado del senador Ciro Ramírez en las próximas horas. Gracias. Bien, abogado, gracias. Mauricio, vamos a hacer una pequeña pausa para continuar con este tema, porque usted nos tiene todo el recuento de las pruebas que está estudiando la Corte Suprema de Justicia y pues las razones también por las que hasta el momento se considera que es necesario que él esté privado de su libertad. Nos pregunta Roberto Alzate, ¿eso se relaciona con el caso de Mario Castaño? Sí, efectivamente tiene que ver con este llamado caso de las marionetas, donde congresistas empezaban a patinar proyectos, pero ahí está la delgada línea, pero para las autoridades es muy clara que ya cruzan al delito cuando se empieza a
pedir tajada de todos los contratos que empiezan a patinar. Claro. Pero en este caso todavía falta una decisión de fondo en contra del senador Ciro Ramírez del Centro Democrático. Sí, en este momento pues ya la Corte Suprema de Justicia, esta sala de instrucción, lo que va a tomar es la decisión de resolver su situación jurídica, es decir, si definitivamente le impone medida de aseguramiento para luego continuar vinculado a esta investigación y más adelante llamarlo a juicio, si es necesario, dentro de todo este escándalo de corrupción. Bien, una pausa, aquí sigue la W, váyanse conectando, les tenemos las pruebas. Lee sin límites adquiriendo una suscripción digital en www.elpais.com/suscríbete, el periódico global para Colombia. ¿Quieres transformar la comunicación de tus espacios físicos? En Edmedio tenemos lo que estás buscando. Somos la revolución de la comunicación a través de las pantallas digitales para el sector retail, comunicación corporativa, salud, automotriz, financiera, educación y entretenimiento. En contraste con la comunicación impresa, nuestra tecnología permite actualizar contenidos de manera remota en tiempo real, ajustándose a tus necesidades. Visita edmedio.com. 2023 ha sido un año positivo para Fiduprevisora, la organización fiduciaria que administra los recursos del FOMAC y Findeter, entre otros importantes proyectos públicos, tuvo un incremento del 33% en los ingresos operacionales y una reducción del 5% en gastos operacionales frente a 2022. Andrés Pavón, vicepresidente financiero, explica. Esto hace que la utilidad antes de impuestos se dispare. Estamos con una utilidad un 205% superior a octubre del año pasado, con una cifra de 98.000 millones. Y nuestra utilidad neta final es de 58.000 millones, es un 280% superior al año pasado. Fiduprevisora, comprometidos con lo que más valoras. Ministerio de Hacienda, Colombia, potencia de la vida. Este capítulo es posible gracias a CAFAM, Inspirando Sonrisas. Estamos en época vacacional, pero no todos saldrán de viaje. Muchas personas pasarán Navidad y Año Nuevo en su ciudad y para ellos intentaremos responder la pregunta de este capítulo. ¿Cuáles son los mejores documentales para ver en estas vacaciones? Soy Roberto Pombo y los espero este domingo a partir de las 10:30 de la mañana en Mis Preguntas de Prisa Media, el primer programa que enlaza W Radio, Caracol Radio, El País América, el periódico global y Caracol Podcast. Llegó la temporada navideña. Del 14 al 23 de diciembre, aproveche el 0% de interés y super ofertas pagando con sus tarjetas de vivienda en nuestros comercios aliados. Conozca más información en www.ofertas.comprasdavivienda.com. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. 12 del mediodía, 12 minutos. Bueno, ya muchas personas conectadas porque quieren saber qué fue lo que sucedió con el ex senador, sí, con el actual senador uribista, senador del Centro Democrático, que a propósito Paola escribió a través de su cuenta de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La maldita mermelada, ¿no? Sí, esto fue lo que puso el ex senador también y jefe político del Centro Democrático. Puso lo siguiente: me duele la captura del senador Ciro Ramírez, ojalá pueda salir adelante. Este tipo de problemas es lo único que deja la maldita mermelada. Pero aquí, Paola, no es solamente la maldita mermelada, lo decíamos. El joven senador. Porque no es solamente entonces la posibilidad de que los congresistas patinen proyectos, porque se entendería entonces que se confunde esa gestión, que ellos pueden ir a diferentes entidades y que por eso empiezan a hacer visitas en el llamado lobby. Aquí se cruza la línea y aquí no estamos diciendo que sea definitivo en contra del senador Ciro Ramírez, pero por lo que se investiga a los congresistas involucrados en el escándalo de las marionetas es que pedían tajadas, pedían una tajada y eso se llama corrupción si se llega a comprobar en contra de Ciro Ramírez por patinar esos proyectos. Entonces quedaban con una parte de los recursos públicos, ojo. Y también, Andrea, cuando los congresistas pues gestionan los llamados cupos indicativos, pues en el caso de las marionetas también se comprobó, se entregan después contratos que
pues tienen comisiones, que también se pueden llamar coimas. Y esas coimas son las que también se quedan en los bolsillos de los parlamentarios. No estamos diciendo que ya esté comprobado que sea así en el caso del senador Ciro Ramírez, pero eso es justamente lo que está investigando la justicia, no la mermelada, no la entrega de contratos a favor, a cambio de votar proyectos o demás. No, aquí son contratos en donde también se entregan coimas. Sí, y por eso fue la condena en contra de Mario Castaño. Queríamos escuchar la versión del abogado, pero ahora sí, Mauricio, usted nos tiene el recuento de esas pruebas que incluso aquí en Sigla W usted nos presentó en julio de este año. Sí, el 10 de julio, Andrea, presentamos esas pruebas que se tenían o se tienen en contra del senador Ciro Ramírez, donde su principal testigo es Pablo César Herrera, exgerente de Proyecta Quindío. Pero bueno, vamos a hablar del joven senador. El senador Ciro Ramírez fue capturado por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dentro de todas estas investigaciones que se adelantan por el llamado, por las marionetas, el caso de las marionetas, en el que está implicado el senador fallecido Mario Castaño, que fue el cerebro de toda esta organización criminal que desfalcó dineros públicos, se robaron dineros públicos y pues que hoy tiene tras las rejas a varios alcaldes, a funcionarios públicos, están siendo investigados también otros congresistas y pues todo esto dentro del marco de colaboración que han adelantado algunas de las personas ya vinculadas. En los próximos días se resolverá la situación jurídica del senador Ciro Ramírez. Él ya fue escuchado en indagatoria por parte de esta sala de instrucción, allí dio sus explicaciones. Sin embargo, ¿qué viene ahora? Pues la Corte Suprema lo ordena su captura, esta sala de instrucción, para determinar si le impone esa medida de aseguramiento, que en este caso pues sería intramural, o si le permite su libertad y más adelante pues ya se define si es llamado a juicio o si definitivamente le archivan la investigación. En este momento el senador se encuentra detenido en el búnker de la Fiscalía, tal como nos lo decía hace unos minutos su abogado Pedronel Escorcia. Una vez fue capturado, allí en el búnker fue reseñado, se le tomaron todas sus huellas dactilares, se tomaron sus datos personales y quedó allí en los calabozos del búnker. Y en las próximas horas, será trasladado muy seguramente a el pabellón Eresur de la cárcel La Picota, según nos han confirmado por parte del IMPEC. ¿Qué es lo que se investiga? La participación del senador Ciro Ramírez en todo este entramado de corrupción y en el cual está comprometido con 2 contratos que suman al menos 70.000 millones de pesos y que se habrían direccionado para favorecer a contratistas que él supuestamente recomendó. Vamos a ver el organigrama, Andrea, vamos a ver este organigrama en el que, mírelo, ahí está el organigrama, está, si quiere dejémoslo ampliado a full pantalla Colombia, para que todo el mundo lo pueda ver, exactamente. Se pueden conectar, están comentando mucho, Amin Salama, Yerusa, Temac 92, bueno, todas las personas que quieran ver este organigrama donde queda pues expuesta esa investigación que está haciendo la Corte, pueden conectarse ya a W Radio Colombia. Sí, este organigrama lo hicimos con la información que suministró el principal testigo Pablo César Herrera Correa, exgerente de Proyecta Quindío, quien fue capturado el 29 de julio de 2022 en la gobernación de este departamento por suscribir irregularmente 2 contratos interadministrativos con el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, DPS. En agosto y noviembre, uno por 22.173 millones y el otro por 49.460 millones respectivamente. ¿Esto para qué? Para la adecuación y construcción de vías terciarias en Quindío, Risaralda, Chocó y Caldas. Ahí vemos, este sí. Al lado del organigrama, el mapa de los 2 contratos que están siendo investigados. Se recibieron coimas entre el 10% y el 15%. Y en la parte del mapa, ahí vemos los 4 municipios de departamentos, Quindío, Risaralda, Chocó y Caldas, que fueron los que se utilizaron para proceder con esos contratos y apropiarse de estos recursos con contratistas que el mismo senador había señalado. Aquí estamos viendo que la cabeza de todo pues parte de Mario Castaño. Él ya fue condenado y entonces explíqueme, Mauricio, la relación y esos nombres que se van derivando hasta llegar en este caso en particular al senador Ciro Ramírez. Él defiende su inocencia, pero esta es la investigación o la información preliminar que tiene la Corte, por lo cual lo investiga y por la cual hoy está capturado. Claro, ahí vemos entonces al senador, ex senador Mario Castaño, quien falleció recientemente. A mano izquierda
está Alejandro Noreña. ¿Quién es Alejandro Noreña? Es una de las personas de confianza del senador Mario Castaño, del senador Mario Castaño. Él y Juan Carlos Martínez eran las dos personas que en todos estos casos de corrupción, en todos estos escándalos y todos estos desvíos de recursos de contratos participaron activamente. En este caso, Alejandro Noreña era un aliado del senador Mario Castaño. Él conoce, vamos a ver hacia la parte de abajo, podemos ampliar un poco ese organigrama. A Pablo César. A Pablo César Herrera. A él lo conoce. Entonces, le presentan entre ellos dos. Exgerente del Proyecto Quindío. Él es el exgerente de Proyecta Quindío. Ellos le presentan al senador Ciro Ramírez. ¿Sí? Se conocen entre ellos tres y le presentan, ahí vemos en el medio, a un señor que se llama Anderson González. ¿Quién es Anderson González? Un contratista de Antioquia, muy cercano al Centro Democrático, y es quien, junto a Alejandro Noreña, Pablo César Herrera, quieren montar un proyecto político en 2021, un proyecto político en el que también querían meter como ficha clave al senador Ciro Ramírez, pues por su trayectoria que venía trayendo de años atrás. Lo presentan, entonces, junto con el senador y estas tres personas, ya se empieza a trabajar todo el tema de la contratación. Ya es cuando vemos en la parte de abajo al exdirector del DPS, vamos a mostrarlo, ahí aparece, sí, claro. Lo ve. ¿Quién fue representante de la Cámara? Pierre García, correcto. Del Centro Democrático. Del Centro Democrático también. Entonces, junto con ellos, lo que se hace es contratos interadministrativos para poder apropiarse de esos recursos. Hacen un contrato interadministrativo entre el DPS y Proyecta Quindío para allí sacar estos recursos. ¿Quién fue ficha clave también? La persona que está a mano derecha del senador, ahí ella aparece. Es Caterina Rivera, ella era de la UTL. De la UTL, del senador Ciro Ramírez. Ella fue capturada el pasado mes de octubre junto a Anderson González. Ellos dos ya fueron capturados. Y Pierre también, ¿no? Pierre estaba prófugo no, se había ido del país, pero todavía no había sido judicializado. Sí ha sido mencionado. ¿Por quién ha sido o por quién fue mencionado directamente? Por el principal testigo, que es Pablo César Herrera. Pablo César Herrera llegó a un principio de oportunidad con la Fiscalía General. Es decir, en este caso, a él cesa toda investigación penal, todos los delitos por los cuales estaba siendo investigado, se le suspenden con el fin de que él entregue información. Este principio de oportunidad se firmó el pasado 3 de agosto, fue avalado por un juzgado de garantías por un término de 6 meses. Sin embargo, estos términos de esos 6 meses pueden ser prorrogables. Él continuará colaborando con la justicia, entregando información, entre otras, la que ya ha entregado en días pasados y en los que menciona al senador Ciro Ramírez. Justamente una de esas pruebas o uno de esos testimonios tuvimos aquí en Sigue la W, el documento con el cual él mencionaba a Ciro Ramírez. Vamos a escuchar recordar ese primer momento en el que hablaba de cómo conoció al senador Ciro Ramírez después de que se lo presentara Alejandro Noreña. Concluido este punto, los investigadores le preguntan a Pablo César Herrera por las reuniones que se sostuvieron con el senador Ciro Ramírez. En su relato sorprende cómo hubo intereses oscuros para quedarse descaradamente con la contratación utilizando esta empresa Proyecta Quindío y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Entonces ahí va la pregunta. Le dice la Fiscalía: indíquele a la Fiscalía las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las reuniones con el senador Ciro Ramírez. Después de haber conocido al senador, entablamos una amistad en 2 vías, una política y una vía de búsqueda de operaciones comerciales para la empresa Proyecta, la cual yo gerenciaba para su momento. En ese sentido, y apoyado en los buenos resultados obtenidos con el contrato 501 de 2021 entre el DPS y Proyecta, iniciamos a tener reuniones conjuntas en la ciudad de Bogotá entre los señores Pierre García, como subdirector del DPS, y su equipo de colaboradores cercanos, Carlos Méndez, Juan Mauricio Montealegre, los mismos de siempre, y el senador Ciro Ramírez, todos ellos en el piso 6 del edificio del DPS ubicado en la carrera 7ª con calle 27. Lo que puede evidenciar con las entradas y los registros del edificio. Las reuniones del 15 de septiembre de 2021
y el 25 de octubre de 2021. En esas reuniones lo que se hablaba era la configuración de una nueva bolsa de gerencia integral donde tuvieran injerencia los municipios priorizados por Pierre García y Ciro Ramírez. Es decir, acá se tenían identificados los municipios que tendrían algún grado de interés para ellos. Sí, señor. Pues, Andrea, Proyecta Quindío, tal como se dijo, fue esa empresa que se utilizó para contratar, valga la redundancia, con los contratistas recomendados por Ciro Ramírez. El 20 de diciembre de 2021, con relación a la búsqueda de contratistas seleccionados o recomendados por él, por Pierre García, y también recomendados por el senador Ciro Ramírez. Me decía Pierre que contactara a los contratistas por él seleccionados, respondiendo a los intereses del senador Ciro Ramírez. Con Ciro, directamente tuvo instrucciones de la contratación de Quindío y Saldaña, Tolima. Y Pierre me dio las indicaciones de los demás municipios de esta gerencia que quedaron especificadas ya en ese primer interrogatorio. Les digo, Pablo, acá, de acuerdo con lo que dice el testigo, pues Ciro Ramírez, el senador Ciro Ramírez, tuvo mucho que ver, mucha injerencia en ese contrato de 49.400 millones de pesos, que fue el contrato por el cual judicializaron a Pablo César Herrera. Pues, Andrea, esos fueron los apartes de lo que se dijo sobre ese interrogatorio y que compromete a Ciro Ramírez con todo este escándalo de las marionetas, todos estos recursos que se desviaron y en el cual están comprometidos por lo menos 70.000 millones de pesos. La cifra, Paola, 70.000 millones de pesos. La de siempre. La de siempre. La del chance. Sí. La del chance. Sí, entonces, pues vamos a esperar en las próximas horas qué va a pasar con el senador. Ya va a ser trasladado a la cárcel a Picota y pues ya verá la Corte Suprema de Justicia cuál será esa decisión de imponerle medida de aseguramiento o si lo dejan en libertad. Sí, volvamos por favor al gráfico, que quiero hacerle una pregunta sobre ese entramado un poco. Recordemos que Pierre García, después de que saliera a la luz que lo estaban mencionando, él se va del país. Él fue representante de la Cámara del Centro Democrático, como lo mencionamos, del departamento del Tolima, estuvo en el DPS durante el gobierno de Iván Duque, pero hasta el momento no ha sido llamado a imputación. No, hasta el momento no ha sido llamado por ningún organismo de control, o bueno, en este caso por la Fiscalía, para que responda penalmente por estos hechos. Sí ha sido mencionado por Pablo César Herrera. Está muy comprometido con todo este escándalo, porque recordemos que en el DPS, tal como lo dijeron lo dijo él en ese interrogatorio, allí se cocinó todo este entramado de corrupción. Sí, y esos tres personajes entonces que están ahí a la izquierda, si mostramos nuevamente el cuadro, entonces aparece el señor Alejandro Noreña, aparece el señor Anderson González y Pablo César. Ellos ya están privados de la libertad. Sí, ya los tres, exacto. Alejandro Noreña fue capturado el año pasado, Pablo César Herrera el 22 de julio también de 2022 y el mes de octubre, si no estoy mal, el pasado mes de octubre fue capturado Anderson Herrera y también quien está al lado del senador Ciro Ramírez, que es Catherine Rivera, quien es su integrante de la UTL, o bueno, fue integrante de su UTL hasta el pasado mes de agosto. Eso es importante porque la UTL es la unidad de trabajo legislativo, es decir, el círculo cercano, el que se rodea un congresista para trabajar en ese periodo. En este caso, cuando él estaba pues al frente de... ¿Esto fue cuando él estaba como representante? ¿Quién? Bueno, quiero preguntarle también si Catherine Rivero, ella está, usted me mencionaba, ella está privada de la libertad. Sí, está privada de la libertad. ¿Y ella ya se sabe lo que ha dicho acerca de su ex jefe, es decir, de Ciro Ramírez? No, hasta ahora no se conoce si ella va a participar dentro de un proceso de colaboración con la Fiscalía. Lo que sí se sabe es que no aceptó cargos de imputación cuando se le hizo la audiencia ante un juez de garantías, y lo mismo Anderson González, quien es el contratista. Ninguno de los dos aceptó cargos. Sin embargo, se espera si van a participar de un proceso de colaboración, ya sea un principio de oportunidad o llegan a un preacuerdo con la Fiscalía sobre todos estos hechos. Perfecto, Mauricio, quedamos muy pendientes. Estas son entonces las pruebas contra Ciro Ramírez, que hoy se encuentra privado de la libertad, capturado en el búnker de la Fiscalía, de acuerdo a una decisión de la Corte Suprema de Justicia que tendrá que definir de fondo si él es culpable o no de lo que se les indica. Investiga de corrupción por el escándalo de las marionetas, que ya tiene varios condenados, entre ellos el fallecido ex senador del Partido Liberal, Mario Castaño. Importante, Andrea, si el senador llegara a renunciar a su fuero como congresista, en este caso, él no pasaría su proceso a la Fiscalía General,
porque los hechos fueron cometidos pues siendo senador, entonces se va a quedar definitivamente este proceso en la Corte Suprema de Justicia, donde tendrá pues su doble instancia. Perfecto, Mauricio, gracias, quedamos pendientes, seguimos con más noticias porque les tenemos en primicia los detalles de la declaración de insubsistencia en contra de la directora del Archivo General, que sale en medio de denuncias por presunto acoso laboral, pero ahora ella nos va a hablar, conéctense ya, y va a romper su silencio diciendo, Paola, que ella estaba recibiendo acoso laboral por parte del propio ministro de Cultura. Sí, Andrea, ya les vamos a contar los detalles de una nueva salida en el gobierno nacional. Esta vez estamos hablando de la directora del Archivo General de la Nación, la señora Ivonne Suárez, y pues ella, como usted muy bien lo recordaba, ha sido denunciada por casos de maltrato, pero ahora es ella quien voltea la pelota y dice que es ella la que sufrió el acoso laboral, incluso hasta por parte del ministro Juan David Correa. Ya les vamos a contar. Exactamente, una pausa y